Buenas tardes a todas. Hoy somos todas. Vamos a trabajar hoy con la clase de hoy de manera virtual. Les agradezco mucho que se hayan adaptado al cambio de modalidad para el día de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de ofrecerles un PowerPoint, que había una limitación en el día de hoy en el aula. Y además, que también, bueno, también con los horarios, porque tengo una situación que atender a las 5:30 y no iba a llegar si lo hacíamos presencial. Así que muchas gracias por estar hoy acá, a pesar del cambio de bocha en la modalidad. Igual la clase va a quedar grabada para quienes no podían adaptarse hoy a la modalidad virtual. Bueno, el interés principal de la clase de hoy es dar una cierta continuidad a lo que han venido trabajando ayer con la idea de los discursos de odio, pero en este caso sería como una especie de tercera parte sobre la regulación de la desigualdad de género en instituciones culturales hegemónicas, ¿no? Habíamos trabajado ya con la idea esta del sentido común visual, habíamos luego indagado en las formas en las que a través de una especie de pinza hay un fenómeno asociado al sentido común visual donde se hipervisibilizan determinadas imágenes vinculadas al género y a las sexualidades que colaboran, ¿sí?, en mantener una estructura jerarquizada propia del patriarcado. Habíamos hablado también de que los discursos de odio son una manera específica, discursiva, que alimenta esas formas de la regulación de la conflictividad asociada a las demandas por igualdad de género, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es seguir explorando ese tema de ese tipo de regulaciones que intenta contener, limitar, reproducir una estructura jerárquica y desigual en el orden de géneros y establecer un orden de géneros y sexualidades que es desigual y jerarquizado, y ver, bueno, también los límites de esta propuesta. Y en este caso lo que vamos a hacer es vincular ese ejercicio de diversas formas de la violencia, que pueden llegar hasta la forma más extrema de violencia implicada en el femicidio, em, con una coyuntura o un encuadre general vinculado a lo que un autor, que es al que seguimos en este caso, que se llama Stephen Forti, habla como las derechas 2.0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar esas ideas que hemos venido trabajando sobre el sentido común visual patriarcal, sobre los discursos de odio, sobre la forma de la violencia simbólica, con una coyuntura ideológico-política específica que es la de las denominadas derechas 2.0. Entonces la clase de hoy tiene ese objetivo, de ir trabajando sobre esa coyuntura histórica particular que tiene relaciones con procesos sedimentados e históricos, pero que también presentan ciertas novedades. Entonces, si estamos todas de acuerdo, voy a empezar a compartir la presentación de hoy. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, gracias Belén. Entonces, y gracias por estar ahí también. Ahí comparto la pantalla, vamos hablando, como siempre les pido que me interrumpan de ser necesario, abriendo, no de ser necesario, todas las veces que quieran, por cualquier tipo de comentario, abriendo el micrófono si puede ser, ¿sí? Ahí vamos a trabajar un poquito con este tema. Y acá, bueno, seguimos con este tema amplio de regulación de la conflictividad social y de la justificación simbólica de la desigualdad de género en las instituciones culturales hegemónicas. Y en este caso, en esta tercera parte, después de revisar el sentido común visual, después de revisar estrategias de la violencia y la violencia simbólica, discursos de odio, lo que vamos a trabajar es específicamente las extremas derechas 2.0 y el antifeminismo. El antifeminismo es un rasgo de las extremas derechas 2.0, ¿sí? De los movimientos de derecha a los que asistimos actualmente, tanto en Europa como en el continente americano en general, ¿no? Y que hay ahí también algunos ingredientes específicos, tales como la reacción, la posverdad y la violencia digital. De todas maneras, espérenme un poquito porque me parece que hice unas modificaciones de último momento, así que voy a dejar de compartir y voy a abrir otra. Ya empezamos, profe, me van a decir, sí, ya empezamos.
con el tema de confusión de PowerPoint, ¿no? Sí, no, igual es esto, me confundí igual, yo. Va de nuevo entonces. Ahí vamos con la ventanita que hay que trabajar. Bueno, entonces tenemos estas ideas de contramovilizaciones, de neoconservadurismo, de reacción posverdad y violencia digital. Voy a empezar con un fragmento de una crónica que escribió Malena Pichot en Anfibia. ¿Conocen a Malena Pichot? Sí, profe. Sí, sí, saben quién es, ¿no es cierto? Eh, Malena Pichot es una periodista e influencer, ¿sí? Que además es una creadora de contenidos audiovisuales muy creativa, vinculada al humor. Es un poco mayor que ustedes, pero sin embargo tiene una mirada de mucho interés para las cuestiones de género. Se expresa públicamente desde un lugar que incomoda bastante, incomoda incluso al propio movimiento feminista en algunas ocasiones, pero sin embargo es una persona de mucha resonancia pública. Y una vez asumido el nuevo gobierno de Javier Milei, Malena Pichot escribió en la revista Anfibia en términos de lo que ella experimentaba como un retroceso de los derechos de las mujeres. Escribió justamente en el número especial de Anfibia de cobertura del 8M, de la marcha del 8M del 2024, y en ese texto, ella un poco se tomaba esta idea de Simone de Beauvoir, que ya hemos mencionado y que tiene que ver con que las mujeres, que cualquier momento de crisis bastará para alterar los derechos conseguidos por las mujeres, ¿no? Eh, Tras largas luchas. Y en este caso también, entonces, una vez más, dice ella, bueno, hay que volver, hay que repetir lo ya repetido hasta el cansancio prácticamente, porque nos encontramos en un momento en el que se critica fuertemente a los feminismos, ¿no? Entonces, ella un poco describe los rasgos del momento que atravesamos, indicando que parece no sentirse ya el idealismo que movilizó la marea verde, ¿no? También señala cuáles son las características de esa mutación, dice que no podría ella establecer un momento de cuándo comienza la reacción conservadora, cuando esa reacción conservadora empieza a criticar el glitter, ¿no? Con el glitter verde como como la pinturita con brillos que usábamos mucho en los momentos de movilización por la ley del aborto legal. Y entonces, bueno, es ahí donde ella se ubica y no solamente critica, en este caso, el movimiento al carácter antifeminista de las derechas 2.0, del partido actualmente en el poder, sino que también ella menciona como parte de este problema que los propios compañeros y compañeras de las fracciones políticas más progresistas también empiezan a rechazar de manera muy fuerte a los feminismos, ¿no? Entonces ahí hace una crítica sobre estas cuestiones. Bueno, igual les voy a dejar la crónica completa en la página web, por supuesto que es una crónica periodística, pero me parecía que era interesante para dar cuenta de un estado general, ¿no? O sea, de la percepción de un ambiente general que es un ambiente antifeminista. Para ayudarnos a pensar en este ambiente específico que tiene que ver con una coyuntura ideológica particular, tomo un concepto que me parece de mucho interés, que es un concepto que trae un investigador italiano, Stephen Forti, que nombra a los movimientos políticos y a los partidos políticos de derecha, como el que nos gobierna hoy en la Argentina, como extremas derechas 2.0, ¿no? Y él construye esta categoría que me parece sumamente operativa, que además es especialmente operativa para quienes estamos en el campo de la comunicación por la mención al 2.0, ¿no? Como una de esas características y una característica que nos atañe especialmente en términos de nuestro interés en estudiar las formas mediatizadas de la comunicación y las formas digitales de la comunicación, ¿no?
Y él cuando justifica la consideración de esta categoría dice, por ejemplo, yo prefiero nombrarlos extremas derechas 2.0 y no, por ejemplo, neofascismo o nuevas derechas, porque en realidad la idea de una extrema derecha 2.0, dice él, le permite situar a este fenómeno, esta coyuntura política, este fenómeno político, en un plano ideológico porque menciona a la derecha y no solamente a la derecha como parte de la organización ideológica de cualquier formación política, sino en un sentido extremo, ¿no? Una extrema derecha, no solo a la derecha, sino en la parte extrema de esa derecha, ¿no? Y por otra parte, también le permite, dice Stephen Forti, alejarse de pensar a este momento solamente como una continuidad de experiencias de derecha y de extrema derecha del pasado, por ejemplo, el fascismo, ¿no? Como él es italiano, bueno, la experiencia del fascismo es lo marca profundamente. Nosotros podríamos pensar en las experiencias de derecha de la mayor parte de nuestros golpes militares y especialmente el de la dictadura del 76, ¿no? Y esta idea de una extrema derecha 2.0 le permite, nos permite a nosotros también, mostrar que hay elementos novedosos. Si bien hay una cuestión sedimentada vinculada a ciertas características ideológicas, ¿no?, de estos movimientos, sin embargo, hay algunos elementos novedosos, ¿sí? Y dentro de esos elementos novedosos, él dice que las extremas derechas 2.0 se parecen a una especie de gran familia global, ¿sí? Hay una gran familia global. Y entonces dice, en esa gran familia global, en ese carácter global, que es una de las novedades, ¿sí? Ese carácter global está formado por partidos y movimientos que van estrechando lazos, lazos que son históricos, y lazos nuevos y que van intercambiando de una manera cada vez más intensa ideas y prácticas, ¿sí? Es global, es un movimiento global, dice él, el de las derechas. Como segunda característica, dice, estas extremas derechas 2.0 aprovechan las redes ultraconservadoras que ya existen a nivel transnacional, ¿no? Y que van desde hace varias décadas elaborando una especie de agenda común, o sea, unos puntos centrales para una propuesta política de extrema derecha. Eso, cuando habla de esta característica, el autor nos hace recordar algunas propuestas, como por ejemplo la de Rama San Miguel en 2019, que habla de una internacional reaccionaria. ¿Sí? Hay una especie de internacional que va por la reacción conservadora frente a los avances de derechos, o también otro autor como Tamayo, que habla de un internacional del odio, ¿no? Un internacional del odio vinculando a estas redes ultraconservadoras. Bueno, han estado hablando con Camila sobre el odio y los discursos del odio en la clase anterior, así que quizás eso también les permita poner esa idea de los discursos de odio a nivel de una escala global, ¿no? Y por otra parte dice que si bien en esta gran familia hay muchas referencias ideológicas, estratégicas, discursivas y prácticas que son compartidas, también hay divergencias, también hay discrepancias, tanto en lo que dicen como en lo que hacen o en lo que proponen hacer si llegan al gobierno estas fuerzas políticas, ¿no? En su texto, entonces, y analizando el caso europeo, pero me parece que en cuanto empecemos a leer las características vamos a poder establecer ciertas vinculaciones con los patrones latinoamericanos, lo que dice Forti es que hay varias referencias ideológicas comunes. Todas esas referencias ideológicas comunes se encuadran dentro de un rechazo generalizado de lo que se denomina el progresismo, es decir, al progreso, ¿sí?, en términos de derechos de las poblaciones del mundo, que sería otro arco político, ¿no? Un arco político de centro o de centro izquierda. Entonces, frente a eso, enfrenta ese marco general del progresismo eh, como una referencia ideológica común y las características, o sea, las distintas referencias ideológicas tienen que ver, por ejemplo, con un marcado nacionalismo, esa es una de las características de las derechas 2.0 europeas. Ese marcado nacionalismo, por ejemplo, si lo pensamos con nuestra propia experiencia de ultraderecha del actual gobierno,
no existe, ¿no? No hay un marcado nacionalismo en el caso de nuestro presidente. Es diferente la vicepresidenta, que sí tiene ciertas menciones nacionalistas y viene de la matriz más vinculada al nacionalismo, pero en general nuestra derecha 2.0 en este caso no es marcadamente nacionalista, pero bueno, en muchos otros casos sí se verifica un marcado nacionalismo. El identitarismo o el nativismo, ¿no? O sea, la idea de unas ciertas eh, unos ciertos puntos clave, unas ciertas ideas clave, un cierto origen en común de la nación, ¿no? Entonces, el nativismo, por ejemplo, las personas nacidas en la Argentina, pero además toda una serie de eh, referencias cristalizadas a esa historia. Los llamados a recuperar la soberanía nacional, otra vez en el caso de Argentina eso no se verifica, no es un gobierno que llame a la soberanía nacional, pero sí se produce en otros países y sobre todo en los países europeos, sobre todo porque hay que pensar que la experiencia de la derecha 2.0 en Europa, a diferencia de la Argentina, los proyectos de la derecha 2.0 se enmarcan en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces el tema de la recuperación del nacionalismo es un poco en contra de ese englobamiento, ¿no? Una crítica profunda al multilateralismo, eso sí lo podemos verificar en la Argentina. La idea del multilateralismo es una idea de relaciones internacionales con numerosas potencias y países, ¿no? De una manera múltiple, por eso multilateralismo, y no un bilateralismo, que es una relación solo entre dos países, ¿no? Y en el caso de la Argentina, bueno, hay una fuerte alineación a la vinculación principal con Estados Unidos en este momento, ¿no? Y entonces también son críticos al multilateralismo, si bien después van volviendo hacia atrás cuando necesitan de esas vinculaciones con otros países, por ejemplo con Brasil y China, con quienes en un inicio hubo se despegó fuertemente el gobierno de Milei, ¿no? El antiglobalismo o la antiglobalización, en el caso de Europa, un alto grado de euroescepticismo, o sea, el escepticismo frente a la posibilidad de la Comunidad Económica Europea, la defensa de los valores conservadores, que eso se da también acá en la Argentina. Y acá yo resalté con rojo como 3 puntos que son los puntos que enganchan con nuestra clase vinculada al antifeminismo, ¿no es cierto? Porque las derechas 2.0 tienen una defensa de la familia tradicional, sí, una defensa de la familia tradicional, una fuerte homofobia y un fuerte antifeminismo, ¿no? Como 3 características que hacen justamente a la discusión sobre género y sexualidades, ¿no? Y son 3 características de la derecha 2.0 europea que se repiten en el caso de las derechas latinoamericanas 2.0 y en el caso específico de nuestro país. Si bien esa defensa de la familia tradicional que es bastante marcada, sobre todo en algunos referentes ideológicos del gobierno, por ejemplo, Agustín Laje, que es bastante sorprendente en el caso de la cuestión personal individual de quienes conforman la fórmula presidencial, la fórmula de gobierno, ¿no? Porque ni el presidente Milei ni la vicepresidenta Villarroel están casados, no cumplen el rol de la familia tradicional, si bien sí lo enuncian, o sea, hacen una enunciación sobre los valores de la familia tradicional, pero en realidad ellos no se encuadran en la familia tradicional, sí son personas adultas que no están casadas, ¿sí? Que no están casadas ni tienen hijos e hijas, o sea, la familia tradicional implica un modelo familiar heterosexual con hijos e hijas, ¿no? Y con un rol predominante del padre proveedor frente a una mujer que un poco es un ayudante o un acompañante de este padre proveedor y niñeces que están completamente sometidas a la autoridad paterna, ¿no? Esa defensa de la familia tradicional sí se enuncia también si nosotros miramos qué pasa en nuestro país y en otras experiencias, como por ejemplo el bolsonarismo en el caso de Brasil, el trumpismo en el caso de Estados Unidos, pero sin embargo, como les decía, en el caso de la Argentina, a diferencia del trumpismo o del propio Bolsonaro, nosotros no tenemos los referentes, el presidente y la vicepresidenta no se encuadran ellos mismos en un rol familiar tradicional, ¿no? Sin embargo, lo defienden, ¿no? Lo enuncian discursivamente. Hay una homofobia y antifeminismo muy evidentes también en todos ellos, ¿no?
Por ejemplo, bueno, como habrán, no sé si alcanzaron a ver eso con Cami ayer, pero un ejemplo muy reciente fue la entrevista esta em, que le hace Ernesto Tenenbaum a Laje, donde hay un fuerte discurso homofóbico, muy fuerte. Y bueno, él es uno de los grandes referentes ideológicos, ¿no? de Milei. Y el antifeminismo también es muy fuerte, o sea, hay como un discurso antifeminista muy intenso, que ya vamos a ver qué características tienen las derechas 2.0. Y después otras cuestiones también que hablan de la centralidad de la cuestión demográfica y la natalidad, de una visión autoritaria de la sociedad basada en conceptos de ley y de orden, que además está acompañada de mucho punitivismo, ¿no? La idea dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Más allá también otra vez de las propias prácticas de quienes ejercen el gobierno y de sus allegados y allegadas, pero sin embargo ahí hay como un discurso en términos de la norma, de la ley, y del orden que se mantiene incluso con altos grados de punitivismo, la idea de xenofobia y racismo, que sí están muy presentes en este gobierno también, la islamofobia como característica del caso europeo, no tan intensa en el caso de Latinoamérica y de la Argentina, pero sí en el caso europeo, que en realidad también se compra una parte de esa islamofobia europea cuando el presidente Milei rechaza, bueno, los hechos de Gaza y digamos, se encuadra dentro de las pretensiones de Israel frente al Islam en general o a Palestina en particular, ¿no? El rechazo de la inmigración, que se tacha de invasión, ¿no? Que esto está muy presente en nuestro país en estos días, la crítica al multiculturalismo y a las sociedades abiertas, o sea, ese es un problema también, el antiintelectualismo, que también es una característica del mileísmo, así como de todas las derechas 2.0, ha sido muy, muy intenso en el caso del bolsonarismo y del trumpismo también, ¿no? Un antiintelectualismo que significa, o sea, rechazar la posibilidad de conocimiento de los intelectuales o a los intelectuales y las intelectuales como fuente de autoridad. Y bueno, y en el caso de Europa también hay una distancia formal de las experiencias anteriores del fascismo. En el caso de la Argentina, y si pensamos en experiencias como la de la dictadura, como experiencia de derecha intensa, de derecha, de ultraderecha o de derecha extrema, no hay esa separación en el caso de este gobierno. En general, hay varias estrategias que comparten, ¿no? Dijimos recién, hay referencias ideológicas de la derecha 2.0, pero también hay ciertas estrategias compartidas. Las estrategias compartidas que verifica Forti para el caso europeo, de las ultraderechas europeas, de las derechas 2.0, también se pueden verificar en el caso de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos con el trumpismo, ¿no? En general, dentro de esas estrategias hay un cortoplacismo táctico, ¿no? Con mucho cambio de opiniones. Recién les decía, bueno, un cortoplacismo en términos de cómo se constituye la vinculación, la relación internacional. Disculpen un minuto. Perdón, había ahí un cortoplacismo que tiene que ver con que hay una táctica y determinada estrategia y si no funciona rápidamente pasan a otra cosa y vuelven hacia atrás, ¿no? Es lo que pasó en el caso de las relaciones internacionales, tanto con la relación con China como con la relación con Brasil, ¿no? Entonces hay unos cambios de opiniones, o sea, había algo que se pregonaba y cuando eso no funciona, hay un cambio de opiniones al corto plazo y se va hacia atrás muy rápido, ¿no? Ese cortoplacismo táctico también es lo que se critica cuando dice, bueno, acá no hay un plan de estabilización cambiaria, sino simplemente, bueno, un drenaje o tomar los salarios como ancla y simplemente, bueno, acá no hay un corto plazo, o sea, no se va viendo a largo plazo cuál sería el plan de estabilización. O sea, esa es una característica. Y después hay dos características que presentan un doble objetivo. Por un lado, la apelación a las guerras culturales, ¿sí? Unas guerras culturales que son muy intensas. Y en este caso, en el caso de la Argentina, se verifican esas guerras culturales de manera súper intensas, ¿no? Si bien la idea de guerra cultural vinculada a la polarización ya existía en momentos políticos anteriores, son una característica
prácticamente todo el siglo XXI en la Argentina, pero se han intensificado esa idea de una guerra cultural, ¿no? Incluso se denomina en esos términos, se habla de una batalla cultural, de una batalla ideológica y cultural muy fuerte. Y por otra parte, otra de la estrategia característica de las derechas 2.0 es una retórica transgresora y provocadora. Bueno, nada que decir, o sea, desde hablar desde las dotes de los burros, ¿sí? Las ideas sobre la educación pública, o sea, ahí hay una retórica de mucha transgresión, de mucha provocación. Tanto la idea de guerra cultural como la retórica transgresora tienen como objetivo polarizar aún más la sociedad, que ya viene polarizada, o sea, polarizarla aún más, y lograr un efecto de presentación de estas fuerzas que son muy reaccionarias, que son muy conservadoras, como si fueran en realidad rebeldes o incluso como una propuesta antisistema frente al progresismo, ¿no? O lo políticamente correcto. Bueno, todas estas características se dan en nuestro continente y en Latinoamérica, ¿no? Y además, como cuarta característica o como cuarta estrategia compartida, de las que observa Forti, se ve la idea esta que por eso es tan importante para nosotras cuando trabajamos desde el campo de la comunicación, la utilización de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Hay una utilización intensiva de las nuevas tecnologías y las redes sociales, por eso es que Forti lo llama eh, derechas extremas, ¿sí? Extremas en términos de la posición en el arco ideológico 2.0, ¿no? Y esa utilización de las nuevas tecnologías y las redes sociales tiene relación con varios objetivos. Uno de los objetivos es la viralización de los discursos, ¿sí? O sea, la estrategia de las nuevas tecnologías y las redes sociales buscan y logran, en la mayor parte de las veces, la viralización de los discursos de estas derechas 2.0. Que evidentemente es así, o sea, tenemos un presidente que incluso todos los días, a pesar de la muchísimo trabajo que tiene un presidente, tuitea, o sea, pasa en Twitter una buena parte de su jornada y se expresa a través de esa herramienta, eh, ya sea indicando sus propias opiniones o bien retuiteando, ¿sí? Opiniones de cuentas que son muy afines, ¿no? Que son estos ideólogos, por ejemplo, Laje, pero también otros, el Gordo Dan, ¿sí? Los famosos estos tuiteros libertarios, que en realidad lo que tuitean es muy parecida a la propia convicción ideológica del presidente. El presidente retuitea o pone likes, ¿sí? Y entonces ahí hay, logran en ese especie de ecosistema, ¿no? Que combinan, en ese ambiente que habitan, digital, viralizar los discursos, ¿no? Después, otra de las características del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales por parte de la derecha 2.0 es la utilización de las llamadas fake news o noticias falsas, noticias inventadas, y por otra parte las teorías conspirativas, que son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la conspiración antivacuna, la conspiración tierraplanista, ¿sí? Distintos tipos de conspiraciones, las conspiraciones, pensar en las conspiraciones vinculadas a la lucha por la decisión de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, el aborto y demás, y en ese caso, lo que logran, el objetivo de las nuevas tecnologías y las redes sociales con la viralización de ese tipo de noticias, de fake news o de teorías conspirativas, lo que logran es aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y los expertos. Por lo tanto, logran también ese principio anti-intelectualista, los expertos y las expertas en general son intelectuales, entonces, o científicos y científicas, y entonces ahí lo que logran es socavar la autoridad de la palabra experta, ¿sí? De la palabra experta, de la palabra científica, de la palabra vinculada a la serie de informativa y de las propias instituciones, ¿no? Entonces ahí logran un aumento de la desconfianza de la ciudadanía hacia ese tipo de instituciones que en otros momentos y en general son instituciones muy valoradas, ¿sí? Las instituciones científicas son valoradas, ¿sí? Los expertos y expertas científicas tenían una cuestión de valoración que, bueno, las fake news logran rebajar. Estoy aterrada porque acá hay una vez que yo soy súper alérgica.
no sé qué pasa, bueno. Y eso aparte, ¿no? Aparte de aterrarme la derecha 2.0, también me aterran bastante las abejas por las consecuencias que tienen para mi vida y mi salud. Bueno, otra de los objetivos de la utilización de estas nuevas tecnologías y redes sociales es la elaboración de una propaganda personalizada, ¿sí? Eso tiene que ver con la obtención de información sobre usuarios y usuarias de redes, que a veces se obtiene de manera legal y a veces se obtiene de manera ilegal, ¿sí? Hubo un gran escándalo, que es el escándalo de Cambridge Analytica, por la cual se filtraron datos de los usos de distintas redes, de Facebook, pero también vinculados que después permitió a través de Facebook, pero también a través de redes sociales, sesgar algunas elecciones como las elecciones de Estados Unidos. Si quieren indagar sobre eso, tienen trabajos como el de White de 2020 sobre Cambridge Analytica. Si quieren trabajar sobre fake news y teorías conspirativas, hay un trabajo de Ekman del 2022 para ampliar, ¿sí? Sin embargo, también hay ciertas diferencias dentro de este conjunto de derechas 2.0. Algunas de esas diferencias verificadas en Europa a partir del estudio de casos concretos. Nosotros, para poder hacer una verificación de este tipo, vamos a tener que estudiar comparativamente el caso de las derechas 2.0 americanas, latinoamericanas, o sea, como el bolsonarismo, el mileísmo y algunas otras experiencias si llegaran al poder o en su intención de llegar al poder, como por ejemplo las experiencias que existen en Colombia y en Chile, ¿no? Pero en Europa lo que ven como discrepancias políticas y doctrinales son discrepancias en cuanto a los orígenes, o sea, hay algunos movimientos que reivindican movimientos de derecha y ultraderecha anteriores y otros que no. Bueno, como pregunta les digo, no sé si quieren abrir el micrófono, si les parece que hay una reivindicación de origen en las derechas históricas argentinas de parte del mileísmo, ¿no? Se los dejo como pregunta y después podemos pensarlo hacia el final de la clase, anote por ahí y lo vemos como preguntas al final de la clase. El de las políticas socioeconómicas, sí, hay unas discrepancias políticas y doctrinales entre estos movimientos de derecha relacionados a las políticas socioeconómicas, porque hay una parte, o sea, en general persiguen sí, proyectos neoliberales, pero hay algunos casos excepcionales, pensemos en eso también, cuáles son las políticas socioeconómicas de nuestra derecha 2.0, de nuestro gobierno actual. La idea de los valores, también hay unas discrepancias, por ejemplo, los valores asociados a esto que les decía de la familia tradicional o los valores asociados a la disponibilidad del propio cuerpo por parte de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los valores vinculados a esa libertad en relación con nuestro presidente y se podría pensar también en esos valores y el de la geopolítica. Y ese es un punto muy importante, sobre todo hoy, porque sabrán que el presidente Milei hizo una entrevista con una periodista galesa, una periodista de la BBC, de la televisión pública inglesa, y allí dejó abierta la puerta del derecho inglés sobre las Islas Malvinas, ¿no? Entonces es una cuestión geopolítica clave. Las cuestiones de los ejemplos anteriores que les decía en relación con Brasil y China también son cuestiones geopolíticas, podríamos pensar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de discrepancia político-doctrinal tiene el proyecto de la derecha mileísta frente a otros proyectos de derecha en Latinoamérica más nacionalistas, como por ejemplo el que fue de Brasil, el Brasil de Bolsonaro? Pero en general, digamos, después de esta cuestión que a lo que íbamos sobre todo es a definir estas extremas derechas 2.0 como unas características, como una posición ideológica, como una formación política y político-ideológica ubicada en la derecha y caracterizada por algunos elementos novedosos, entre los que se destaca una utilización intensiva de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero habíamos dicho también que hay como una de las características o como una referencia ideológica en común en todo este movimiento el hecho de la homofobia y el antifeminismo, ¿no? Entonces, el antifeminismo es uno de los elementos discursivos centrales de las nuevas derechas en Europa y en América Latina.
¿no? Hay un autor catalán, Jordi Bonetti Martí, que es un especialista en los discursos de la derecha y toma al antifeminismo como una de las características de ese discurso y sostiene que así como los feminismos no han sido desalojados de las calles, en el caso de Latinoamérica, o sea, seguimos los feminismos con una gran potencia de movilización popular feminista, pero sin embargo, y entonces un poco como esa, frente a la constatación de su capacidad todavía convocante, la capacidad convocante de los feminismos para movilizar en la calle, él lo justifica en esos términos, o ve ahí que como contraste lo que hace la derecha 2.0 y el discurso antifeminista es refugiarse sobre todo en las redes. O sea, ya que no puede copar el espacio público de las calles, copa el espacio público o el espacio de discusión y debate de las redes, ¿no? Entonces, atenti, Nati, porque es re importante para tu tema de tesis. Estoy Pero digamos, tomando notas. Hola, Ale, buenas tardes. Estoy, sí, pero con la lapicera. y a Eh, full, claro, sí, tengo porque que Nati está seguir. trabajando su tesis sobre un Sí, tema sí, afín a esto, tal ¿no? cual. Entonces, y justamente, o sea, frente a esa, dado que es como que resignan la movilización popular en las calles y en cambio copan el tema de las redes, ¿no? Y en ese tema, el copamiento de las redes sociales por el antifeminismo, por una parte, por supuesto, porque también, o sea, los feminismos utilizamos muchísimo las redes sociales, ¿sí? Pero el antifeminismo lo aprovecha un montón y se visibiliza a través de distintas prácticas. Todas son prácticas violentas, ¿sí? Son prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, el ciberacoso. Ustedes saben que el ciberacoso es perseguir a alguien por un tweet, ¿no? Que incluso se hace a partir de una organización específica donde hay, ¿sí? Ciertas cuentas claves. Hace un rato hablábamos del Gordo Dan, hay uno que se llama El Traductor y hay varios más de ultraderecha 2.0, digamos, que señalan, ¿sí? Así como también se filtró una lista de la vicepresidenta Villarroel, donde ponía usuarios y usuarias de Twitter, ¿sí? Y en esa lista decían, bueno, pero ¿para qué las hace? Y las hace justamente para que sean atacadas por todo el cuerpo de ciberacoso que tienen montado desde La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, ahí hay ciberacoso y otras formas de violencia digital, pero en general, todas esas formas de violencia digital que se ejercen contra los feminismos tienen por objetivo silenciar a las activistas feministas y hacer aparecer como hegemónicos discursos que en realidad, dice Jordi Bonetti Martí, que es uno solo, por más que se llama Bonetti Martí, hacen aparecer como discursos hegemónicos, discursos que en realidad son minoritarios en las sociedades. Dice él, por lo menos lo piensa en esos términos en España, habrá que ver en qué punto minoritarios, pero sí, son bastante minoritarios, por eso no logran movilizar en la calle como si lo logran los feminismos, pero sin embargo en las redes parecen incluso hegemónicos, ¿no? Porque tienen una enorme potencia. Una característica de este movimiento antifeminista en las redes es que actúa como un contramovimiento organizado, ¿no? Por eso es la idea esta de backlash o de reacción, es una reacción, es un contramovimiento, o sea, y es la explicación en la que se inscribe Bonetti Martí. Dice, bueno, a ver, hay un enorme movimiento feminista, se expresa en las calles, se expresa en las redes, y justamente como una respuesta a ese enorme movimiento surge otro contramovimiento que está organizado y que busca que es un movimiento antifeminista, ¿no? Entonces, no hay ahí solamente, dice él, porque si no, la primera idea nuestra sería, bueno, lo que pasa en Twitter o lo que pasa con estos tuiteros, en realidad es que son misóginos, o sea, son misóginos, quiere decir, conocen, ¿no? La palabra misoginia, eh, la palabra quiere decir estar siempre en medio de las personas del mismo género, ¿no? Misoginia. Por ejemplo, la misoginia es una característica del patriarcado. La misoginia es de estar entre varones, entre fráteres, entre personas del mismo sexo. Y son personas que, por ejemplo, siempre privilegian o prefieren a personas de su mismo sexo para referenciarlas, para hablar con ellas, para establecer desde sociedades, tribunales, comités, o sea, sí, entonces eso es misoginia, ¿no? O sea, eh, la exclusividad de un género, pero también, o sea, rechazando o subalternizando a los otros, al otro género, ¿no?
Entonces, evidentemente hay muchas personas misóginas, o sea, eso existe, hay misoginia en el mundo, y hay machismo en el mundo, porque también es otra característica, pero es muy difícil que pensemos el contramovimiento antifeminista solamente como características personales de misoginia y machismo. Si bien hay misoginia y machismo en este contramovimiento, es un contramovimiento organizado que tiene más características que esa simple misoginia o machismo individual, ¿sí? Esa organización tiene que ver con una articulación a través de una red de organizaciones y movimientos diversos, incluso de movimientos que no siempre son muy congruentes, no son muy consistentes entre sí, incluso con algunas diferencias, pero que pueden, y de hecho lo hacen, generar marcos discursivos reaccionarios. Reaccionarios es esto mismo, ¿no? La idea de backlash, la idea de una reacción frente a aquellos movimientos que pretenden ampliaciones de derechos, ¿sí? Puede ser reaccionaria en términos de en contra del antirracismo, volverte reaccionaria y ser racista, también antifeminista o demás. En este caso, el contramovimiento organizado antifeminista generan marcos discursivos reaccionarios con los cuales responden a las demandas feministas y al mismo tiempo responden a la demanda feminista y al mismo tiempo establecen lazos, articulaciones, vinculaciones con otros movimientos que también son neoconservadores, o sea, el conservadurismo siempre implica conservar lo existente, no transformarlo, no problematizarse la ausencia de derechos de una parte de la población en una situación desigual, ¿no? Y de derecha políticamente. Y en general, otra de las características del antifeminismo es la alta participación en redes, ¿sí? Y esa alta participación en redes busca difundir los discursos, o sea, logran difundir sus discursos antifeministas a través de la participación en redes, ciberacoso, como dijimos recién, acosar a alguien, o sea, ser como un enjambre de ovejas, ay, por favor, no, que ataca a una persona, y distintas formas de la violencia digital, como la burla, o bueno, formas de la violencia muy extrema, como por ejemplo hacer públicos conocimientos, digamos, dónde vive una persona, o sea, no sé si están a cargo, si están no sé si saben que hay una periodista argentina muy importante, que fue una pieza fundamental del movimiento Ni Una Menos, que se llama Luciana Pecker, que es una gran periodista además, y en el caso de Luciana Pecker, una vez que se tuvo que exiliar, o sea, vive actualmente en España porque fue acosada, ciberacosada, pero además se publicó su dirección, le empezaron a atacar a través de mensajes privados de Twitter, mandándole fotos de, por ejemplo, su hija menor de edad entrando a su casa, diciendo que sabían dónde vivían, cómo se llamaba su hijo, o sea, hay ahí una forma del ciberacoso y de la violencia digital muy grande hasta el momento en que ella se sintió tan insegura frente a esas amenazas que se fue a vivir a otro país. Los antifeminismos latinoamericanos también tienen ciertas referencias y estrategias compartidas, aunque lo que observa este autor cuando mira los movimientos antifeministas latinoamericanos son como dos grandes matrices que existen en nuestro subcontinente, ¿no? El antifeminismo de matriz religiosa y el antifeminismo ultraliberal. En general, el antifeminismo latinoamericano, a diferencia del antifeminismo estadounidense o de Europa, es un antifeminismo que tiene una profunda matriz religiosa. Y lo que se puede observar en el movimiento antifeminista latinoamericano de matriz religiosa es que hay una alianza entre el conservadurismo católico y la nueva derecha cristiana evangélica, ¿sí? Y lo que logran, esta confluencia religiosa de dos religiones diferentes, es bloquear la aprobación de políticas de igualdad y de reconocimientos de derechos de géneros sexuales y reproductivos. Bueno, nosotros este antifeminismo de matriz religiosa se vio muy claramente en la Argentina cuando fue la discusión por la ley del aborto legal. Bueno, fue muy evidente, ¿no? Incluso, bueno, se expresaban juntos y marchaban en conjunto y también, bueno, se veía bueno, en los distintos momentos de espera para la sanción de la ley y demás, que estaban juntos y que avanzaban de manera conjunta.
es tan importante, o sea, y tiene tanta vinculación con las derechas 2.0 que incluso piensan que nosotros actualmente tenemos una senadora que es pastora evangélica, ¿no? Y que tiene una vinculación con referentes que si bien no son sacerdotes, pero que tienen fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, como por ejemplo ay Dios mío, senador radical que trabó la ley siendo creo que diputado, que se llama FIA, ¿sí? Y que había ahí un vínculo súper interesante, ¿no? En general, lo que pasa además con el antifeminismo de matriz religiosa en Latinoamérica y sobre lo que llama la atención el autor es que disponen de un creciente número de altavoces mediáticos. El antifeminismo de matriz religiosa cuenta con canales televisivos, con radios, o sea, todo el aparato comunicacional católico y evangélico, ¿sí? Y también tienen una presencia activa en las redes sociales. Yo diría que sobre todo en los altavoces mediáticos y también en distintos grupos de Facebook. Por otra parte, el antifeminismo ultraliberal a veces están combinados y a veces no, pero es una matriz muy presente en Latinoamérica. Ahí tiene la idea de incidir en la esfera pública porque el antifeminismo ultraliberal juega muchísimas batallas culturales, o sea, esta idea de la batalla cultural está muy presente entre en el antifeminismo ultraliberal. Fíjense que el artículo de Jordi y Borja es anterior tiene algunos años, y sin embargo ya señalaba cuando lo lean como un ejemplo a Milei como panelista, o sea, en la época en que todavía Milei no se había lanzado como candidato político, pero lo toma como un referente para el antifeminismo ultraliberal, ¿no? Muy interesante porque realmente, o sea, no se estaba equivocando, ¿no? En la percepción que tenía o en la descripción del movimiento antifeminista ultraliberal en la Argentina, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo por las batallas culturales en la esfera pública y también lo otro que después se verificó también en el caso de Milei es que constituir nuevos partidos, ¿sí? La idea de constituir un partido para ocupar el poder político y desarrollar ahí un programa antiliberal, un programa que supuestamente se basa en rebajas fiscales, no es algo que se esté verificando en la Argentina, pero sí fue una promesa electoral, y en el desmantelamiento de las instituciones del llamado Estado de Bienestar, ¿no? De las instituciones públicas, de salud pública, de educación pública y demás, y como todo movimiento neoliberal, beneficiar a las capas más adineradas de la sociedad. Y en ese sentido, el antifeminismo ultraliberal lo que hace es compatibilizar la defensa de la institución familiar y de los roles de género tradicionales con el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, y los roles jerarquizados de género terminan garantizando, ¿sí? Una provisión social que de otra manera la debía realizar el Estado, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿quién va a garantizar la reproducción doméstica? Las mujeres, dentro de los patrones tradicionales. No hace falta instituciones públicas para garantizar ese tipo de reproducción, ¿no? Este antifeminismo habla, en general, alude a la victimización imaginaria, una victimización que es imaginaria, que afecta a los hombres que estarían en una posición de sumisión, ¿sí? Entonces ahí se genera lo que este autor, que es especialista en análisis del discurso, llama una inversión simbólica, ¿no? Por ejemplo, los discursos de Laje, ¿sí? Hablando de que los hombres estarían en una posición de sumisión, ¿sí? O un discurso también muy famoso de Milei antes de ser presidente que decía, bueno, yo no tengo por qué avergonzarme de ser un varón y de tener ojos claros, o sea, también una cuestión medio racista, como diciendo, bueno, eso me quieren someter por eso, pero no me voy a someter. Hay ahí operan una inversión simbólica y se sienten como víctimas, ¿no? Los varones. Y hay una característica, digamos, de este antifeminismo latinoamericano, que puede ser de matriz religiosa, ultraliberal o alguna combinación de ambas, que es el ejercicio de la violencia digital antifeminista, ¿no? Esto que marcamos como una de las características del contramovimiento organizado antifeminista, ¿no? Y esa violencia digital antifeminista
Por ejemplo, el autor cita un informe de Amnistía Internacional, de una ONG internacional de muchos reconocimientos que se llamó Corazones Verdes, Corazones Verdes, violencia online contra las mujeres durante el debate por la legalización del aborto en Argentina, donde, bueno, esta organización internacional recogió y sistematizó las distintas formas de violencia y abuso en línea que sufrimos las mujeres durante el debate sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Así como una anécdota personal, pero en realidad política, el otro día un recuerdo en Facebook, yo no uso Facebook, pero mi pareja y compañero sí, apareció un recuerdo de Facebook del pañuelazo del 2018, nuestra hija en ese momento iba al colegio secundario, iba al Colegio Nacional, una escuela pública secundaria de acá de San Salvador, y hicieron un pañuelazo en el patio de la escuela, y cuando sale ese recuerdo, que era en realidad una foto que se publicó en un diario, y había un comentario de una mujer adulta, evidentemente, diciendo, bueno, que no había que seguir a las chicas que eran poco femeninas y hablaban del aborto, que esa no era la salida. Un comentario muy odiante en en esas redes, ¿no? Entonces a eso vemos, y en este caso eran chicas muy jovencitas, chicas de colegio secundario haciendo un pañuelazo, y había unos discursos de odio de personas adultas muy intensas, ¿no? Así que bueno, digo, como ejemplo de toda esa violencia que sufrimos las mujeres en línea durante este debate, ¿no? Entre las distintas formas de violencia digital, de ataques antifeministas, están el ciberacoso, esto que les decía, los insultos, las amenazas, las inducciones al suicidio, el relevamiento de datos personales o privados, que es lo que sufrió Luciana Pecker, por ejemplo, que es el doxing, ¿no? Eso de exponer los datos personales o privados en las redes, que también tienen una finalidad de activar la violencia física, ¿no? Salir de la red para activar la violencia. Diversas formas de discursos de odios, reportes falsos para silenciar cuentas, o sea, denunciar una cuenta a partir de un reporte falso que hace que se caigan algunas cuentas. Eso le pasó, por ejemplo, a una periodista deportiva feminista que es Ángela Lerena, que tuvo la cuenta caída de Instagram durante muchos meses porque digamos, porque fue denunciada por crímenes que no había cometido. Y en algunos casos también se exponen las cuentas, los datos, acceder a las cuentas personales sin autorización, o sea, acceder a la cuenta para emitir mensajes, nada, eso, hackearle la cuenta a una persona, ¿no? Y bueno, la masividad y las características de esos ataques nos permiten corroborar que efectivamente, como dice este autor, no son fenómenos aislados, sino que suelen responder a una estrategia planificada. Esos ataques también, o sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la masculinidad hegemónica y decíamos, bueno, no es que sea percibido como un lugar malo la masculinidad hegemónica, sino también es un lugar de deseo para muchos varones? Entonces, en este caso también, o sea, los ataques, estos ataques orquestados, estos ataques muy masivos a personas, estos ataques antifeministas, les da un sentimiento de pertenencia a una comunidad a estos atacantes, ¿no? Se sienten participantes de una acción, sienten que mantienen un discurso compartido para poder denigrar a las activistas feministas. Por ejemplo, en el caso de Argentina es muy habitual el mote de feminazi, ¿no? En otros países se popularizó más la idea de ideología de género u otros epítetos, ¿sí? Y esos ataques que generan sentimientos de pertenencia de una comunidad, es una comunidad odiante, ¿sí? Y es muy amplificado por influencers digitales que se asocian a las derechas 2.0, ¿no? Y estos influencers actúan como señaladores de los objetivos y quienes impulsan los ataques. Es lo que se verificó en el caso de Luciana Pecker, pero también en otros casos. Otra de las características de la violencia digital antifeminista de la derecha 2.0
es lo que les decía recién, la creciente afinidad entre las cuentas políticas de los partidos y líderes de la derecha 2.0 y los influencers antifeministas, ¿sí? Entonces, en general, las cuentas políticas de los partidos, las cuentas de los líderes de los partidos, en nuestro caso la cuenta de nuestro presidente, lo que hace es compartir el contenido de estos influencers antifeministas, ¿sí? Compartirlos, likearlos y demás. Es bastante característico. Entonces hay una afinidad entre cuentas. Eso también se observa, digamos, a partir de una observación sistemática del mundo digital. Y por otra parte, el antifeminismo acalla de esta manera algunas voces profeministas o voces feministas y se busca presentarse como hegemónico en algunas comunidades virtuales y de hecho lo logra. Hay comunidades virtuales en las que el antifeminismo se presenta como hegemónico, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Por otra parte, también impulsando a nivel de adhesión de otros antifeministas y odiantes en esa comunidad. En general, cuando nosotros vemos los orígenes de esta reacción antifeminista y en realidad unos orígenes generales de las derechas 2.0, muchos y muchas autoras hablan de unos orígenes pandémicos, ¿sí? O sea que todas distintas características de la pandemia por COVID favorecieron esa necesidad de buscar lo que algunos autores llaman identidades refugio, ¿sí? Y en esas identidades refugios la masculinidad hegemónica, fue muy importante, ¿sí? El antifeminismo tiene mucha llegada en un sector de varones que buscó como identidad refugio frente a la inseguridad por la pandemia a la masculinidad. La pandemia implicó muchísimas situaciones adversas. Aumentó la precariedad laboral, aumentó la pobreza, aumentó la inseguridad existencial, eh, subrayó la dificultad de pensar en perspectivas de futuro, generó mucha angustia. O sea, ustedes han vivido la pandemia, así que, ¿qué les podría decir? Digamos, lo hemos vivido mucho más en el caso de ustedes como generación que enfrentaron una pandemia siendo muy jovencitas, ¿no? Adolescentes o jóvenes. Entonces, toda esa sensación de inseguridad, en algunos casos, se pudo elaborar solamente a través de estas identidades de refugio, como las masculinidades hegemónicas. Entonces, ahí hay un origen pandémico del antifeminismo, ¿no? Hay un autor que se llama Michael Kimmel, que habla de una comunidad de hombres blancos enojados, ¿no? Esos hombres blancos enojados son los que buscaron como identidad refugio esa masculinidad hegemónica porque veían amenazada la posición social, su posición social como varones hegemónicos por los avances de la igualdad de género y también hombres blancos porque también por los avances de los grupos racializados, ¿sí? Entonces ahí siente que sus privilegios son agraviados. Entonces esos grupos buscan refugio en esa masculinidad hegemónica. Y ese grupo social, de acuerdo a estudios sociológicos más detallados, es la principal base de movilización social del antifeminismo y de las derechas 2.0. Ese grupo, esos varones blancos enojados son el principal factor de movilización social. Los influencers, los líderes provienen de eso, ¿no? Y hay un origen pandémico. Yo agregaría acá, en términos de las dificultades que trajo la pandemia, también generar un miedo por el otro, la otra, en el sentido que podía ser una fuente de contagio. Entonces también fue un tiempo de mucho miedo frente a los demás, ¿sí? Y bueno, una de las consecuencias, digamos, de la alianza entre las derechas 2.0 y el antifeminismo ha sido lo que una autora, que es la autora que tienen para leer en este caso, que es Cecilia Güemes, habla de la interseccionalidad de odios, ¿sí? Así como vimos de la interseccionalidad como para ver, bueno, cómo nos posiciona de manera diferencial, siempre la posición es interseccional, ¿no? Hay muchos ejes que nos van ubicando de manera diferencial en el mundo social. También hay acá una interseccionalidad de odios, ¿sí?
es decir, lo que ella llama llama interseccionalidad de odios a la confluencia entre discursos antifeministas, racistas y homofóbicos. Ya sea que se expresen literalmente como esos discursos, como lo hacen de hecho algunos influencers libertarios, como cuando aparecen como incorrección política a través del humor, del sarcasmo, de la ironía, ¿no? Pero sigue siendo el ejercicio de una interseccionalidad de odios. Y entonces también hay ahí unas formas de participación en esas comunidades del odio, ¿sí? Que hay hombres que sienten sus privilegios agraviados y por lo tanto realizan ataques coordinados contra activistas feministas y incluso esas formas del odio son aún más encarnizados, aún más fuertes cuando el objetivo es una persona que además expresa una preferencia sexual o de género no normativa, o cuando esa persona, además de ser feminista, pertenece a un colectivo racializado. En esos casos se intensifica mucho más el odio, ¿no? ¿Ustedes conocen a Natalia Saracho? Bueno, si no la conocen, ¿sí? Sí, profe. ¿Quién la conoce? ¿Pueden contarles a sus compañeras quién es Natalia Saracho? Casi no te escucho, pero sí, o sea, es una diputada, ¿no? Es una diputada nacional, ella viene del movimiento organizado cartonero, del movimiento de recicladores urbanos, y bueno, y es actualmente diputada, y es una de las personas que más violencia recibe como en su rol de diputada. Y en este caso, bueno, también es feminista, pero además ella reivindica también la identidad marrón y además proviene en términos de clase de un colectivo de trabajadores como son los cartoneros y las cartoneras, que son fundamentales incluso para el manejo responsable de los residuos, pero que sin embargo ahí ella alcanza, o sea, es impresionante cómo esta comunidad de odio realmente la ataca, ¿no? De una manera muy intensa. Y también otras figuras. Bueno, el caso de Luciana Pecker, que ya se los había comentado, es también muy importante, aunque ella no tiene estas interseccionalidades, porque Luciana Pecker es una persona, es una intelectual, es una periodista reconocida, no pertenece a un colectivo racializado, ni tiene preferencias sexuales o de géneros no normativas, pero sin embargo ha sido muy atacada. Pero ahí hay una interseccionalidad de odios muy interesantes también, muy interesantes para analizar, pero muy horribles, en el caso de Natalia Saracho, ¿no? Esta idea entonces del backlash feminista, van a ver que muchas veces en la bibliografía aparece con la palabra en inglés que es backlash, que sería reacción. Y entonces, y muchos dicen, bueno, la principal causa de la aparición de los antifeminismos es la reacción frente al auge del movimiento feminista, o sea, los logros de los feminismos y el auge de los feminismos, la capacidad de movilización de los feminismos, la organización para lograr leyes feministas, causa una reacción, ¿no? Como hay gente que pierde sus privilegios, pero considera que esos privilegios no son privilegios, sino que son derechos y encarnizadamente lucha por mantenerlos. Pero sin embargo, también es importante que no pensemos que es que la aparición del antifeminismo es por culpa del feminismo, ¿no? Sino que observar que también cada vez que hay un momento de avance social, hay contramovimientos para frenar y oponerse a esos procesos de transformación. Y en este caso pasa lo mismo, ¿sí? Frente a los avances feministas, un movimiento para oponerse a esos avances. Y estos contramovimientos no son solo una reacción a la aparición del movimiento social, sino que es una respuesta frente al resquebrajamiento de los valores hegemónicos, ¿sí? O sea, lo que logra el feminismo es resquebrajar ciertos valores, proponer nuevas alternativas, y entonces ahí lo que hay es una reacción que permite o que busca volver a una estructura de desigualdades anterior. El conservadurismo siempre lo que busca es volver hacia atrás, ¿sí? Volver hacia un estado anterior porque les parecía más justo. Y bueno, el contramovimiento adquiere su fuerza también de la lectura de esa coyuntura, de una coyuntura de transformación que va a alterar para siempre la vida social.
Y es por eso que adquiere mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, el fin de la segregación racial, si pensamos en los movimientos antifeministas, ay, casi me pica el pie. Ahí está, la atrapé. Perdón, chicas, perdón. La atrapé. Bueno, la dejo acá atrapada en mi abanico. Porque si no voy a tener un problema. Bueno, entonces ahí cuando hay la posibilidad de cambio, emerge el contramovimiento. O sea, por ejemplo, una reemergencia del racismo en Estados Unidos cuando se acaba la segregación racial, ¿sí? Cuando hay una aprobación de derechos sexuales y reproductivos, aparece el antifeminismo. Cuando se reconocen los derechos de los movimientos igualitarios en términos de diversidad sexual, aparece la homofobia, ¿no? En general, porque son momentos, además, que realmente ponen en peligro el mundo tal como lo conocíamos, ¿no? En un sentido emancipatorio, en un sentido progresista, entonces aparece el contramovimiento. Entonces, y la reacción antifeminista conecta con esta reacción más amplia, ¿no? De la reacción de todas las fuerzas conservadoras que buscan frenar los procesos de transformación social y que encontraron un caldo de intensidad en la pandemia. Ahora vamos a ver como otra característica de las derechas 2.0, porque digo, es complejo. Entonces tenemos dentro de las derechas 2.0 un gran antifeminismo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos, ¿sí?, mujeres que adscriben a las ideas de la derecha 2.0, ¿sí? Y entonces también es interesante, y eso es lo que nos aporta esta autora Güemes, Cecilia Güemes, observar cuáles son las características de las mujeres que incluso algunas se dicen así, no se dicen feministas, sino que, sin embargo, son mujeres y participan de estos movimientos, ¿no? En el otro caso, ¿qué decíamos? Hombres blancos enojados como principales actores, aunque también se suben algunas actrices, que a través de sus discursos de odio, de la ciberacoso y demás, constituyen mundos digitales de apoyo a la derecha 2.0 con un discurso antifeminista. En este caso, o sea, ¿qué pasa con las mujeres, no? Y esta es una foto que también sale en la misma cobertura de Anfibia del 8 de marzo de este año, que es una cobertura espectacular. Es una foto de la movilización de las libertarias, ¿no? Y fíjense que acá ellas lo que llevan, bueno, está una de las lideresas de ese movimiento, que es Lilia Lemón, sí, ¿no? Lemón. Y fíjense que en el cartel, si alcanzan a ver, dice libre portación de armas para defendernos nosotras sin depender del Estado, ¿no? Una consigna muy libertaria. Y justamente esa es una de las características de las mujeres y del discurso alrededor de las mujeres que construye la derecha 2.0. O sea, la posibilidad de defenderse por sí mismas, porque en este rechazo al Estado que tienen los libertarios y la derecha 2.0, se dice que el Estado no fue capaz de defenderlas y por lo tanto la forma de la defensa también es puramente individual, ¿sí? Y es a través de la libre portación de armas, todo un discurso. Entonces, cómo significan las demandas feministas, cuáles son los significantes o las demandas feministas desde el sentido común de las derechas 2.0? ¿Sí? O sea, que cuando estas mujeres dicen, bueno, hay cierto feminismo que sí se rescata desde estas mujeres, o cuáles son las características. Es muy interesante la sistematización que hace Cecilia Güemes en este texto que tienen para leer. Y Cecilia Güemes dice, el sentido común de las derechas 2.0, o sea, el sentido común, las ideas generales, porque puede haber algunas divergencias mínimas, pero digamos ahí las grandes líneas, ¿no? Esas grandes líneas narrativas, esas grandes líneas de sentido común, como sabemos bien, que tienen las propias derechas 2.0, en este caso, que no es el antifeminismo, sino que son las mujeres, o qué hacen con las demandas feministas, porque, ojo, se verifica una cuestión que se da en general en la política partidaria, que es la feminización de la política partidaria. O sea, a través de la ley de cupos, ¿sí?, de las normativas de cupo que existen en todos los países, hay una progresiva feminización de las cúpulas políticos partidarios. O sea, hay dirigentes, incluso en los partidos de derecha. Es más, Giorgia Meloni
que es una mujer de derecha 2.0, es actualmente la primera ministra italiana, ¿no es cierto? Y proviene de ahí y es una mujer. Pero, ¿cuáles son entonces las demandas de las mujeres, los significantes feministas en ese sentido común? Y entonces Cecilia Güemes dice, hay un componente común, hay un componente nuevo, nuevo en relación con las viejas derechas, y hay un componente variable. Si miramos estas mujeres y las vinculaciones de estas mujeres con los partidos de la derecha 2.0 y con la significación de las demandas de las mujeres. Y entonces dice, ¿cuál es el componente común? Entonces, dice Cecilia Güemes, el componente común de estas mujeres en las derechas 2.0 es la reivindicación de los roles femeninos tradicionales. Las derechas 2.0, esto ya lo dijimos antes también, o sea, esta idea de la familia tradicional, la idea de los roles femeninos tradicionales. Las mujeres son madres, guardianas de la tradición, portadoras de lo colectivo y responsables de la reproducción social. Un poco esta figura que hace poco en un discurso del presidente Milei, diciendo, bueno, las mujeres que tienen la enorme responsabilidad de criar a los hijos, de criarnos y cuidarnos, pero por otra parte le sacamos la jubilación a la moratoria de las amas de casa, ¿no es cierto? Entonces, es ahí un rol femenino tradicional al que no se le adjudica el trabajo, o sea, o esta reivindicación feminista de que el cuidado es trabajo no pago, eso que llaman amor es trabajo no pago, en el sentido que el cuidado es un trabajo, demanda muchas horas, demanda mucho esfuerzo físico y debe ser retribuido o debe ser retribuido al menos al momento de finalizar esos roles de trabajo con una jubilación, ¿no? Entonces, todo eso no es parte de los significantes del sentido común de las derechas 2.0, solo los roles femeninos tradicionales sin ningún tipo de reivindicación en términos feministas, ¿no? ¿Cuál es el componente nuevo? Y en ese componente nuevo es bien interesante, porque, por ejemplo, las mujeres o los movimientos de mujeres dentro de las derechas 2.0 reivindican la primera ola del feminismo y sus referentes. ¿Sí? Y dicen que esa primera ola es atendible, que la respetan y rechazan, en cambio, lo que ellas consideran una victimización de la mujer por el feminismo actual, ¿no? Esto que dicen, yo no soy una víctima, no me victimizo, yo soy tan valiosa y tan potente como un varón, ¿no? Pero no lo hacen en términos de una reivindicación por la autonomía femenina, sino que lo hacen, en cambio, en una especie de reivindicación de una igualdad que se daría en términos individuales sin haber recibido ningún tipo de violencia por parte del patriarcado, o sea, niegan el patriarcado. El patriarcado no era una problematización del primer feminismo, ¿no? Otro componente nuevo tiene que ver con poner en valor e instrumentalizar ideas como la meritocracia, la igualdad y la seguridad económica, cultural y física. O sea, la seguridad física en esto de llevar sus propias armas, que es individual, ¿no? La meritocracia, o sea, yo tengo todos los méritos siendo mujer como para estar en la posición en la que lo deseo y lo mismo en términos de la igualdad, ¿no? Entonces ponen en valor esas ideas que tienen que ver también con estos feminismos de la primera ola y las vinculan con su ser mujeres en estos movimientos, ¿no? Y después exhiben también una estética y unos modales que transmiten calma, amabilidad, recato, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, la estética y los modales de la vicepresidenta Villarroel, ¿no? Que es una persona que es muy recatada en su presentación personal, bueno, que tiene esta estética y modales que son hegemónicamente femeninos, entre comillas, ¿no? Lo que se adscribió hegemónicamente a las mujeres. Y el componente flotante o variable, o sea, que es un componente que es diferente en las distintas derechas 2.0, tienen que ver con las batallas civilizatorias que abordan, o sea, contra quienes ¿sí? Construyen su discurso de derecha 2.0, de quienes se buscan defender, o sea, cuáles son esas batallas civilizatorias, con quiénes se pelean y con cuáles no, ¿no? Y por otra parte, un componente que es muy variable es la relación con los derechos de salud sexual y reproductiva. Eso se vio apenas
asumido el actual gobierno y la actual composición de cámaras. No sé si recuerdan que una diputada libertaria presentó un proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ese proyecto rápidamente se sacó, ¿sí? Así como ingresó por mes de entrada, se sacó porque algunos de los supuestos compañeros que firmaban este proyecto rápidamente salieron a decir que no estaban de acuerdo. Y entonces ahí también la relación con los derechos de salud sexual y reproductiva es variable dentro de las mismas componentes de las derechas 2.0, ¿no? Con distintos discursos, en general son todos discursos conservadores también al hablar de la salud sexual y reproductiva, pero sin embargo ahí hay una variación, ¿sí? Entonces en este caso lo que tenemos no es el antifeminismo, que es una así como hay antifeminismo en las derechas 2.0, también hay mujeres que llevan un sentido común sobre las demandas feministas que tiene ciertas características específicas, ¿no? Y después también en esto de la feminización de los partidos, por ejemplo, esta foto también es una foto de la marcha del 8M, de la misma cobertura, y es una militante libertaria que lleva un afiche justamente con su vicepresidenta, con la vicepresidenta Villarreal, que dice Feliz Día de la Mujer, ¿no? Y entonces ahí hay sí presencia de mujeres en estas formaciones partidarias, que son mujeres no feministas, o sea, las mujeres más visibles de estos partidos raramente pertenecen a minorías étnicas, sexuales o religiosas. Su postura en torno al género se define en función de un nacionalismo nativista que es inherente a esa ideología. En ese caso sí es un muy buen ejemplo Sandra Meloni en Italia. Además es un discurso que es contra la inmigración, a favor de la seguridad de portar sus propias armas, o sea, todo esto que escribió Cecilia Güemes, que lo publicó mucho antes de que Milei sea presidente, y que Villarruel sea vicepresidenta, van a ver cómo se van confirmando, incluso con estas fotos, porque estas fotos son posteriores al artículo, y que un poco es qué hacen las mujeres de las derechas 2.0, ¿no? Entonces, la presencia de las mujeres en estos partidos no contribuye a incluir perspectivas feministas en los programas electorales ni a prometer acciones positivas concretas en pos de la igualdad. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de las jubilaciones de las amas de casa, ¿no? Basta con poner, lo que sí hacen es ponen a una mujer en un cargo muy visible y que ella, por el solo hecho de ser mujer, se arrogue la comprensión de las demandas y los sentires de las mujeres, pero no asumen un compromiso político con la agenda feminista de reivindicación de derechos, ¿sí? Entonces, empezamos con Malena Pichot, terminamos con Malena Pichot. Y Malena Pichot, digo, para no deprimirnos tanto, que les dice a los compañeros que creyeron que era mejor desempolvarse el glitter y a los que además se suben a la vieja moda de Dios, patria y familia o patria y propiedad, sepan que tarde o temprano el tiro les va a salir por la culata, dice Malena. Porque si hay algo que las minas y las maricas sabemos, es que el glitter y el karma no salen fácil. Y me gustó mucho, en el sentido de decir que, cuidado, bueno, pasa todo esto, son movimientos complejos, son movimientos que llevan consigo muchos discursos de odio y mucha voluntad de ir en contra de la transformación, pero sin embargo, cuidado, porque el glitter no se nos sale